Aquel hombre anodino, de aspecto formal, con pinta de no haber roto un plato en su vida, pasó un domingo bastante tranquilo viendo a los elefantes y las jirafas en el zoo, para después quedar con su amante, cenar pizza y regresar a casa a última hora de la noche. Sin embargo, cuando entró en la vivienda de 2 plantas situada en la ciudad de La Plata, aquella tranquilidad se rompió de repente porque encontró todo completamente revuelto y los cuerpos sin vida de su mujer, su suegra y sus 2 hijas. Así que lo primero que hizo fue llamar a la policía para decir que en la vivienda había habido un robo y que había encontrado 4 bultos. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que sucedió en Argentina hace 30 años. Un cuádruple crimen que es bastante fuerte y bastante impactante de por sí, pero casi es más impactante aún las reacciones que se sucedieron en torno a él. Un caso con el que tristemente hemos aprendido bastante poco, no solo en Argentina, sino diría yo que en casi todo el mundo. Una historia que estoy convencida de que si sucediera en España dentro de 20 minutos, tendría reacciones bastante parecidas a las que tuvo en Argentina en el año 1992. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que como vosotros ya os sabéis, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 15 de noviembre del año 1992, cuando Ricardo Barreda, un odontólogo argentino, acabó con la vida de 4 mujeres de su familia, su mujer, su suegra y sus 2 hijas. Un caso que conmocionó la época, dividió a la sociedad y que aún hoy, 33 años después, sigue estando tristemente de actualidad. Pero para saber qué ocurrió vamos a remontarnos al día de los hechos. Como os digo, el 15 de noviembre de 1992, el servicio de emergencias recibió la llamada de un hombre que estaba bastante tranquilo, pidiendo que la policía se personara en su casa porque allí había encontrado 4 bultos. Los 4 bultos eran su mujer, su suegra y sus 2 hijas. Ya empezamos fuertecito porque llamar a sus allegados muertos 4 bultos ya os puede ayudar a haceros una idea del tipo de persona al que se enfrentaba la policía cuando llegó al escenario del crimen. Cuando la policía se persona en la vivienda, una vivienda que se encontraba en La Plata, en pleno centro de La Plata, se encontraron con una casa completamente revuelta y desordenada y con un montón de manchas de sangre por todas partes. Allí había 4 cuerpos, todos mujeres, uno en el comedor, otro en la cocina y 2 más junto a las escaleras. La policía lo primero que hizo, evidentemente, fue hablar con el hombre que había llamado al servicio de emergencias, que también vivía en aquella casa. El hombre se identificó como Ricardo Barreda, un odontólogo de 56 años, y explicó quiénes eran las víctimas. El hombre contó que había regresado a casa después de estar todo el día fuera, y esto es lo que se había encontrado, ese escenario tan horrible, y que él estaba convencido de que aquello había sido un robo que había salido mal. La policía realmente no dio mucho crédito a estas palabras, no el hecho de que el hombre hubiera estado fuera, no, sino a que aquello hubiera sido un robo, porque simplemente de un vistazo vieron que la casa estaba completamente revuelta, pero también vieron que allí no faltaba nada. Pero casi lo que más le llamó la atención a los investigadores fue que, a pesar de que estaba toda la casa manga por hombro, había una habitación que estaba completamente intacta. Pero vamos, como si no hubieran entrado allí los supuestos ladrones. Y esa habitación no era otra que la del propio Ricardo Barreda. Así que prácticamente desde el primer momento
la policía tuvo un sospechoso en el que fijar la vista, que no era otro, por supuesto, que el dentista. Pero ¿quién era Ricardo Barreda y cómo había llegado a esa situación? Bien, pues Ricardo Alberto Barreda nació el 16 de junio de 1936 en Buenos Aires. Fue criado en el seno de una familia bastante convencional y tradicional, con un padre bastante estricto y una madre sobreprotectora. Estudió odontología y consiguió una cartera de clientes bastante fiel, pero no demasiado adinerada. Físicamente, Ricardo era un hombre corriente y lo que más se distinguía en aquel físico eran unas enormes gafas que le cubrían prácticamente la mitad de la cara y una incipiente calvicie, siendo generosos. Es decir, era un hombre bastante normal, tanto en su profesión como en su vida diaria, como físicamente. Mientras estudiaba, Barreda había conocido a Gladys MacDonald, que era un año mayor que él, con la que había tenido 2 hijas, Cecilia, de 26 años en el momento de los hechos. Cecilia había estudiado odontología como su padre, y la menor de las 2 hijas, que se llamaba Adriana y tenía 24 años y acababa de graduarse en Derecho. La familia la completaba Elena Arreche, madre de Gladys, que tenía 86 años, que había ayudado económicamente a la pareja a comprar la casa de 2 plantas donde vivían y donde se desarrollarían los hechos. La casa de 2 pisos albergaba también el consultorio odontológico de Ricardo y, en secreto para el resto del mundo, un pequeño apartamento en el mismo terreno que tenía entrada independiente, que era donde el hombre pasaba la mayor parte del tiempo, manteniéndose alejado tanto de su esposa como de sus hijas y de la suegra. Y esto es así porque la familia había atravesado momentos complicados cuando Gladys se enteró de las reiteradas infidelidades de Ricardo, que incluso estuvo viviendo fuera de la casa durante un tiempo. Pero pasados unos meses volvió y, en vez de vivir dentro de la casa, pues vivía, como digo, en este pequeño apartamento. Barreda era un habitual del prestigioso Club Jockey, donde era conocido como un hombre respetable. Sus vecinos le describían como una persona amable y con mucha paciencia, un dentista muy atento, de estos que siempre te piden perdón al menor gesto de dolor. Lo único destacable realmente de Barreda es que era muy aficionado al fútbol, concretamente al Estudiantes de La Plata. Hasta tal punto era aficionado que en sus últimas voluntades dejó escrito que quería ser incinerado y que sus cenizas fueran esparcidas en el campo donde jugaba habitualmente su equipo favorito. Barreda aseguraría en sus declaraciones a la policía que en su casa vivía un infierno, que por eso se había ido de casa y se había buscado tantas amantes, porque sufría continuos insultos y humillaciones tanto por parte de su suegra como de su mujer y sus hijas. Él mismo contó que cuando su hija Cecilia se graduó, él le preparó un consultorio maravilloso con la tecnología último modelo. Sin embargo, su hija rechazó el regalo e incluso la insultó. Mira, esto no hay un Dios que se lo crea, pero bueno, como no está nadie aquí para desmentirlo, pues habrá que darle bolilla al hombre. También afirmaba que las mujeres de la casa se referían a él despectivamente como Conchita. Conchita era la palabra que se utilizaba para referirse a las empleadas domésticas, y dicen que también le obligaban a hacer las tareas de limpieza de la casa, así como todo lo que tenía que ver con la jardinería y el mantenimiento de la vivienda. Sin embargo, a pesar de que él decía que sufría estas constantes humillaciones, los testigos explicaron que este hombre tenía una tendencia innata a sobrepasarse con todas las mujeres que tenía a su alrededor. No solo había tenido amantes por doquier, no solo contrataba los servicios de mujeres cariñosas, sino que incluso algunas amigas de sus hijas, de ambas, aseguraron que había intentado sobrepasarse con ellas en algunas ocasiones. Además del fútbol, a Barreda le gustaban mucho los animales, especialmente los elefantes y las jirafas,
y acudían bastante a menudo al zoo a ver a estos animales. Hacía escasas fechas había comenzado a practicar el tiro al blanco, disparando contra árboles, no se había apuntado a ningún club de tiro y además había hecho un curso de criminología. Cuando la policía le preguntó qué había estado haciendo durante todo el día, dijo que había ido al zoo, donde había visto a los elefantes y a las jirafas, claro, que luego había quedado con una de sus amantes, habían ido a un hotel, luego habían ido a cenar pizza y al terminar la jornada había vuelto a casa y se lo había encontrado todo así. Pero la policía, como os he dicho antes, no se creía mucho esta versión del dentista. Así que empezaron a presionarle, pero el hombre no soltaba prenda. Hasta que uno de los policías le invitó a tomar un café en su despacho y aprovechó para salir unos minutitos a buscarlo. El policía que iba a hablar con él no es otro que el comisario, un investigador bastante hábil de nombre Ángel Petty, que dejó en su despacho el Código Penal abierto en el artículo 34, que establecía la inimputabilidad de quienes no entienden lo que han hecho debido a locura u otra causa. Le dejó solo con el libro durante unos minutos y Barreda creyó tras leerlo que podía ser declarado inimputable. Y cuando volvió el policía le dijo, bueno, a ver, ¿dónde ha dejado usted el arma? Y Barreda lo confesó todo. Barreda explicó que aquel domingo 15 de noviembre era un día que hacía bastante calor en la zona y que las mujeres de la casa estaban ocupadas haciendo sus tareas. Os voy a poner aquí unas imágenes de la vivienda que estuvo mucho tiempo abandonada, exactamente igual que la dejaron los policías cuando se fueron de la casa después de recoger las pruebas. Y si os fijáis, en la zona de la cocina se encuentran incluso algunas cosas en las que se ve que estaban preparando la comida. Un libro de recetas abierto, la nevera llena de productos, son impresionantes las imágenes. Bueno, como digo, mientras las mujeres estaban haciendo estas cosas, él dijo que iba a limpiar las telarañas del techo, ya que estaban llenas de insectos y daban, según él, una muy mala impresión. Según aseguró el propio Barreda, su esposa le respondió, corre, corre, anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor haces. Es para lo único que sirves. Según él mismo confirmó, aquellas palabras desataron en él un ataque de ira que llevaba años conteniendo y decidió que no iba a soportar más. Se enfadó un montón y dijo, bueno, pues mira, ahora no limpio las telarañas. Ahora lo que voy a hacer es cortar las hojas de la parra, bueno, las ramas de la parra que ya están jorobando un poco. Así que fue al garaje a buscar una escalera, ya que tenía que subir bastante alto, y luego entró en la casa para buscar un casco por si se caía de la escalera y lo cogió de un compartimento de un pequeño armarito que tenía guardado bajo la escalera. Y dice que cuando cogió el casco se cayó la escopeta de caza. Él mismo cuenta, que esto hay que creérselo o no porque no hay nadie para corroborarlo, como os he dicho antes, que mientras estaba buscando el casco su mujer le dijo con desprecio, ojalá te caigas de la escalera, te rompas la cabeza y te quedes ahí tirado en el patio. Fue entonces cuando sintió una extraña fuerza en su interior, cogió el arma, así como en un ataque de ira, cargó la escopeta, una escopeta Víctor Sarrasqueta, un armero español del siglo XIX, que curiosamente, ironías del destino, le había regalado su suegra, y se dirigió primero a la cocina. Allí estaba Gladys y también su hija Adriana, la menor. Cuando Adriana le vio acercarse con eso, le dijo, cuidado, no estés loco, pero aquello no sirvió de nada y acabó primero con su hija, luego con su mujer y continuó por la casa en modo cacería. Fue hacia la escalera donde se encontró con Elena, su suegra, y también acabó con ella, para acabar también con Cecilia, su hija mayor, que en ese momento bajaba corriendo las escaleras para ver qué estaba pasando. Para que os hagáis una idea, todos los ataques se produjeron por la espalda,
mientras las víctimas huían. Este señor era verdaderamente muy valiente, ¿eh? Después de acabar con ellas, se duchó y se fue a dar un paseíto por el zoológico. Antes de irse, recogió los cartuchos y se montó en su Ford Falcon. Os voy a enseñar también unas fotos del coche. Y de camino al zoo se deshizo de los cartuchos en una alcantarilla. Un poco más allá, en un arroyo cercano, tiró la escopeta al agua, donde la policía luego la encontró siguiendo las indicaciones que les había dado Barreda. Cuando se cansó de ver jirafas y elefantes, compró unas flores y se fue al cementerio a ver las tumbas de sus padres. Luego fue a encontrarse con una de sus amantes, llamada Nilda Bono, aunque antes había intentado hablar con otra de sus múltiples amigas, a la que se conocía como Pirucha. Era una pitonisa local. Se relacionaba con gente de todo tipo este señor. Bueno, como digo, quedó con su amante Nilda. Juntos fueron a un hotel, cenaron pizza, como ya os he comentado, y luego el hombre volvió a su casa. Desordenó todo un poquito más de lo que lo había dejado y llamó a la policía para decir que había encontrado la casa revuelta. Él pensaba que por un robo, y que había encontrado también 4 bultos. Como os digo, la policía no se creyó nada desde el primer momento, porque además de que todo era bastante incongruente, el hombre se mostraba bastante frío y actuaba como carente de emoción. De hecho, algunos policías que estuvieron en la escena del crimen comentaron que el hombre estaba más preocupado por acariciar al perro mientras fumaba que porque hubiera muerto toda su familia. A partir de ese momento, y a medida que el hombre iba confesando detalles sobre lo que había hecho y que los detalles del caso trascendieron a la opinión pública, aquello fue un auténtico shock. Durante un año se estuvieron publicando informaciones en todos los medios, hasta que el día 7 de agosto de 1995 comenzó el juicio oral contra Barreda. Tras reunir todas las pruebas y después de realizar bastantes peritajes balísticos, forenses y psiquiátricos, comenzó el que probablemente fuera el juicio más mediático hasta la fecha en la historia de Argentina, hasta la fecha en que se produjo. Barrera intentó camuflar lo que había hecho, explicando que él era una víctima, asegurando que había soportado estoicamente los acosos y humillaciones de una familia que le tenía bastante maltratado. Según su versión, había sido sometido a insultos, agravios, menosprecios e incluso alguna que otra agresión física. Sus abogados intentaron que se le declarara inimputable, tal y como había visto en el libro que había dejado el comisario abierto en el despacho, e incluso que su condena, en caso de que lo hubieran condenado, se cumpliera en un centro psiquiátrico. Sin embargo, la fiscalía no estaba para nada por la labor, porque decían que aquel no había sido obra de un arrebato de locura, sino que había sido un crimen planeado desde hacía meses. Entre otros argumentos, la fiscalía decía que una persona en un arrebato no se toma el tiempo para simular un robo, recoger las pruebas, deshacerse del arma, confundir a la policía, inventarse una coartada, estar prácticamente 12 horas fuera. No lo hace después de haber tomado un curso de criminología ni de haber estado practicando el tiro. Así que en el juicio oral, que acaparó toda la atención del país, había 2 bandos completamente enfrentados, al igual que ocurría en la sociedad argentina. Estaban por un lado los que creían ciegamente en la versión de Barreda y los que la rechazaban por completo. Por supuesto, los que creían a Barreda estaban firmemente convencidos de que aquel hombre había acabado con su familia con toda la justificación del mundo y que era normal que en aquellas circunstancias le diera un arrebato. Pero, en mi opinión, este hombre, que era un manipulador codicioso, incluso varió la primera versión que había dado de los hechos,
Varió exactamente una cosa, pero una cosa muy importante, que es el orden en el que había acabado con sus víctimas. Cuando declaró ante la policía, dijo que a la última persona que había matado era a su suegra, pero en el juicio dio otra versión, diciendo que la última en morir fue su hija mayor. Este cambio en el orden de las víctimas era una estrategia para poder heredar la casa, al margen de que no fue capaz de dar una explicación a todo lo que había motivado sus actos en los últimos meses. Es decir, él, que en la vida se había interesado por las armas, de repente se puso a practicar el tiro. Él, que en la vida había mostrado interés ninguno en la criminología, hizo un curso sobre las implicaciones de los homicidios y cómo se cometen y qué podría pasarle a los autores. Y tampoco explicó por qué el orden en el que había acabado con su familia. A lo largo del juicio, que duró prácticamente una semana, se sucedieron los testimonios, unos en los que decían que su familia estaba marcada por conflictos, humillaciones y agresiones verbales mutuas, mientras que los peritos psiquiátricos decían que este hombre era un simulador peligroso con una altísima probabilidad de reincidencia en caso de quedar en libertad. Barreda, por su parte, se mostró muy frío en sus declaraciones ante el juez y explicó, entre otras cosas, que sus hijas habían cambiado, que la que había orquestado todo era la suegra, que era una persona con un carácter muy fuerte y bastante entrometida, y que muchas veces había pedido a su familia que fueran a pedir ayuda a algún psicólogo. Pero según él mismo, la respuesta siempre era la misma: ve tú solo, que para eso eres el loco. Decía que si le hubieran dado un poquito de apoyo, esto podría haberse evitado. Sin embargo, cuando le preguntaron si se arrepentía de lo que había hecho, dijo que no, que lo volvería a hacer porque vivía un infierno. ¿Eran ellas o yo? Si no lo hubiera hecho yo, lo habrían hecho ellas. La acusación, sin embargo, tenía otra teoría bastante más mundana, en la que defendían que el verdadero móvil del crimen era bastante más egoísta: quedarse con la casa y retomar su vida de soltero disfrutando de sus amantes y de sus paseos por el zoo sin las restricciones de la vida familiar. Él, sin embargo, nunca abandonó su versión de los hechos y llegó a afirmar, como os he dicho antes, que si llega a vivir las mismas circunstancias lo habría hecho de nuevo. Finalmente fue condenado a cadena perpetua por un homicidio, el de su suegra, más 3 homicidios con el agravante de parentesco, y fue trasladado a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, donde pasó los siguientes 18 años de su vida. Y al igual que la sociedad estaba dividida desde que ocurrieron los hechos, cuando ingresó en prisión, ocurrió exactamente lo mismo. Por un lado, había algunos reclusos que le idolatraban por haber ajustado cuentas, digamos, con su familia, mientras que otros le sometían a burlas y chanzas. Una de las más comunes, cuando era el Día del Padre y le preguntaban por qué nadie iba a visitarle. Y aunque intentaba mantener una imagen hacia el exterior de hombre amigable y simpático, realmente tenía un carácter bastante irascible, se enfadaba con muchísima facilidad y arremetía especialmente contra los periodistas, a los que les acusaba de haberle tratado muy injustamente. A pesar de este rencor, Barreda intentó sacar bastante provecho económico de su historia. Estuvo dispuesto a cobrar por entrevistas y llegó incluso a barajar la idea de vender su vida a una productora de televisión para hacer una película o una serie. Él prefería una película porque era muy aficionado al cine, sobre todo a las películas de Charles Chaplin, y soñaba con verse representado en un drama de estilo europeo. Aunque realmente no llegó a concretarse ninguna película, sí hubo algunas series y algunos libros que
que cuentan los hechos. Y como digo, tenía detractores y defensores a partes iguales. En la fachada de la que fuera su casa, tan pronto aparecían pintadas defendiéndole como acusándole. E incluso un grupo musical llamado Ataque 77 dedicó canciones a su historia. Y en internet surgió un culto macabro en torno a su figura, a la que denominaban San Barreda, una especie de patrono de los hombres que decían haber sido maltratados por sus parejas. Tócate los pies, María Manuela. Y ya el colmo es que esta fama hizo que muchas mujeres se sintieran atraídas por él y quisieran conocerle. Así fue como en el año 2000 Barreda conoció a Berta André, una maestra jubilada de 63 años que le había estado escribiendo cartas hasta que finalmente fue a prisión a conocerle. Mientras disfrutaba de estas visitas de Berta, comenzó a estudiar Derecho con la esperanza de apelar su caso. Aunque su salud fue yendo a menos y nunca logró graduarse. A pesar de estar condenado a cadena perpetua, en el año 2008 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por su avanzada edad y su delicado estado de salud. Las condiciones que le imponían era, por supuesto, tener un lugar en el que residir, que si se iba a cambiar de residencia o iba a salir de la misma, lo notificara al tribunal, que tenía que acreditar que estaba cumpliendo el tratamiento psiquiátrico-psicológico, que no iba a cometer más delitos y que aceptaba que se le controlara. Así que Barreda se fue a vivir con Berta a la casa que esta mujer tenía en el barrio de Belgrano, y esta mujer le ofreció techo, comida y una vida fuera de la cárcel, pero Barreda, lejos de mostrar gratitud, se volvió cada vez más violento con ella, la insultaba, le recriminaba que comía demasiado y con frecuencia la llamaba chochán, que es chancho al revés. Y por supuesto no tenía ningún reparo en sobrepasarse con cuantas mujeres aparecían por la casa. El escritor argentino Rodolfo Palacios, que conoció a Barreda en esta época y publicó un libro en el que se recoge la vida de Barreda y todas las conversaciones que había tenido con él. Este libro, por si os interesa, se llama Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres, que es un libro que ha tenido varias reediciones. Se puede conseguir en Amazon, ¿eh? Y la opinión de Palacios, este escritor, coincide bastante con la opinión que yo tengo de lo que ha ocurrido. Él dice que con los años la versión de Barreda se ha visto cada vez como una versión más disparatada. Primero porque no hay pruebas de ese supuesto maltrato y si las hubiera tampoco esto justificaría los hechos. Primero porque este hombre había estado practicando tiro, fue a cursos de criminología, esperó hasta el domingo, que era el día en el que todas las mujeres estuvieran en casa, porque las hijas estaban medio independizadas y no estaban siempre allí. Y todos los detalles descubiertos con el paso del tiempo demostraron una cierta premeditación en el cuádruple crimen que le fueron desacreditando con el paso del tiempo. Sin embargo, lo que más contribuyó a hundir su reputación fue cuando, el 22 de diciembre de 2014, Barreda volvió a prisión. La situación había alcanzado un punto de máxima tensión en la convivencia con Berta, que se había vuelto verdaderamente peligrosa. El juez consideró que las agresiones verbales y físicas de Barreda representaban un peligro real para la mujer y ordenó que volviera a la cárcel. Berta falleció al año siguiente, mientras él seguía encadenando estancias en hospitales, residencias geriátricas y la prisión. Anduvo por varios lugares, entre ellos una casa que le había prestado un amigo en una localidad bastante humilde. Os voy a dejar aquí unas fotos de la vivienda en la que se refugió. Y como aquello no era un sitio digno para vivir, empezó a inventarse enfermedades para pasar tiempo en diferentes hospitales. En todos ellos, todas las mujeres que trataron con él dieron fe de que las maltrataba verbal y físicamente todo lo que podía, porque el hombre verdaderamente estaba en un estado de salud lamentable.
Finalmente, el 25 de mayo de 2020, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio. Estaba demacrado, debilitado por una afección de próstata, sufría Alzheimer y demencia y se encontraba en una silla de ruedas. Os dejo aquí unas fotos, las últimas que le hicieron en la residencia geriátrica en la que residía. Estaba fatal. Y este fue el fin de un hombre que marcó la historia argentina. Un sinvergüenza, en mi opinión, no solo por el cuádruple crimen, sino por todas las mentiras que inventó a su alrededor, por la manipulación que llevó a cabo, que mucha gente se creyó, yo no entiendo por qué, porque realmente la historia no hay un Dios que se la crea, y el paso del tiempo desde luego le quitó completamente la razón, porque siguió actuando como actuaba, despreciando, minusvalorando y maltratando a las mujeres, haciéndoles de menos a la menor oportunidad. Pero bueno, como os he dicho al principio, hay gente que todavía le cree. De hecho, estas páginas de San Barreda siguen funcionando. No me voy a molestar en explicaros dónde podéis encontrarlas, porque con una simple búsqueda lo vais a ver. A su muerte hubo un montón de debate en televisión con gente defendiéndole, ¿eh? O sea, que no os penséis que esto fue flor de un día. Y la palabra conchita es una palabra que se utiliza de manera despectiva en Argentina para definir a las empleadas domésticas. Y este nombre, el de Conchita, se popularizó a raíz de este caso. Y bueno, como digo, este caso fue muy famoso en Argentina, pero yo estoy convencida que si esto pasa aquí y pasa ahora, no hace 30 años como pasó este caso, ocurriría exactamente lo mismo. Y al igual que antes, no me pienso molestar en poneros ejemplos que ilustren mis palabras, porque creo que todos los tenemos en mente. Y esto tristemente demuestra que como sociedad hemos avanzado bastante poquito. Y ya por último, quería hacer una reflexión sobre opinar o no opinar en los vídeos. Mirad, yo hago estos vídeos entre otras cosas porque tengo una opinión sobre ellos. Una opinión que me gusta compartir, igual que me gusta que vosotros compartáis vuestras opiniones conmigo. Creo que yo aquí respeto la opinión de todo el mundo, nunca le corto las alas a nadie que me diga con respeto lo que piensa, tanto de los casos como de los vídeos. Y me parece muy fuerte que haya gente que le moleste que yo opine en mis vídeos. A ver, los vídeos los hago yo y los hago como a mí me parece. Lamento mucho que haya gente a la que no le gusten, pero ¿qué le vamos a hacer? Esta es la realidad, yo no le debo neutralidad a nadie. Y bueno, como digo, no quiero ponerme seria, ya os he dicho lo que pienso. Y por favor, espero que vosotros también me lo digáis, no solo sobre la opinión en los vídeos, que eso es lo de menos, sino sobre el caso, que es lo verdaderamente importante aquí. Lo que yo piense es completamente anecdótico. Y bueno, como digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, por favor, comentad, compartir, que me ayuda mucho. Y ya sabéis que subo vídeo todos los viernes, así que hasta la semana que viene.